Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué emoción verlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que me emociona muchísimo. Como ya vieron en el título, nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante universo de Can Yaman y de Method Demir, pero no de cualquier manera. Vamos a desentrañar esos secretos, esos momentos inolvidables que nos hicieron soñar, reír, y hasta, ¿por qué no?, suspirar frente a la pantalla. Para los que son nuevos por aquí, y en este canal amamos todo lo relacionado con las novelas turcas, los actores, la farándula, y por supuesto, el amor. Y hablando de amor, ¿quién no recuerda la química explosiva entre Can Yaman y Method Demir en Erkenci-Kuş, conocida por estas tierras como Pájaro Soñador? Esa serie fue un auténtico fenómeno, y no fue solo por la trama cautivadora, la fotografía que nos hacía suspirar o los paisajes turísticos de ensueño, sino por ellos. La conexión palpable entre Can y Demet era innegable y la verdad, nos regalaron momentos que quedaron grabados a fuego en la memoria de todos. Así que prepárense para un viaje en el tiempo porque hoy vamos a revivir esos momentos que nos hicieron suspirar, vamos a analizar esa química innegable que parecía traspasar la pantalla, y vamos a descubrir algunos secretos y anécdotas que quizás no conocías. Y antes de empezar, ya saben. Si son fans de las novelas turcas de Can Yaman de Method Demir, y quieren estar al día con todo lo que pasa en este mundillo lleno de glamour y emociones, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos noticias frescas, análisis detallados, debates apasionados y mucho contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos este viaje nostálgico. Primero hablemos de Erkenci-Kuş. La historia de Sanem Aydın, una joven soñadora y aspirante a escritora que se enamora perdidamente de su jefe, Candibit, un fotógrafo aventurero y un tanto rebelde, fue un flechazo para muchos. Pero lo que hizo que la serie destacara, que se elevara por encima de las demás y se convirtiera en un fenómeno mundial, fue sin duda, la relación y la química electrizante entre Can Yaman y Method Demir. Era algo más que una simple actuación, parecía real, auténtico, un amor que nacía de la complicidad y la admiración mutua. Desde las primeras miradas llenas de intensidad y promesas, hasta los abrazos más apasionados y los besos robados, cada escena era un torbellino de emociones, un festival de sentimientos a flor de piel. Y claro, no podemos olvidar las bromas, las risas contagiosas y esa complicidad tan especial que irradiaban, que traspasaba la pantalla y nos hacía sentir parte de su universo. ¿Recuerdan el primer beso? Dios mío, qué momento. La tensión acumulada, la expectativa que crecía con cada episodio, la química que se podía cortar con un cuchillo. Fue algo que nos dejó a todos pegados a la pantalla, conteniendo la respiración y esperando el desenlace. La forma en que se miraban, la manera en que sus manos se buscaban, el anhelo que se reflejaba en sus ojos. Todo contribuía a crear una atmósfera de romance y deseo que nos tenía a todos en vilo. Y luego cada encuentro, cada gesto, cada palabra, cada silencio lleno de significado. Todo contribuía a construir una historia de amor que traspasaba la barrera de la ficción y nos hacía creer en los cuentos de hadas, en los amores predestinados. Pero, ¿qué hacía que esta conexión fuera tan especial, tan única, tan inolvidable? Bueno, por un lado, estaba el talento innato de ambos actores. Can Yaman con su físico imponente, su mirada que podía expresar mil emociones, su voz grave y cautivadora, y su capacidad para interpretar a un personaje complejo como Candibit, el fotógrafo rebelde, aventurero y soñador, con un pasado marcado y un presente lleno de desafíos. Can supo darle vida a Candibit con una profundidad y una autenticidad que nos enamoró a todos, haciendo que nos identificáramos con sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Y luego estaba Method Demir con su encanto natural, su sonrisa contagiosa que iluminaba la pantalla, su energía desbordante y su habilidad para dar vida a Sanem, una joven llena de sueños, de vitalidad, de inocencia y de una fuerza interior que la hacía irresistible. Demet con su dulzura y su desparpajo supo encarnar a Sanem con una gracia y una autenticidad que nos robó el corazón, haciéndonos reír con sus ocurrencias, emocionándonos con sus lágrimas y enamorándonos de su espíritu libre y soñador. Pero creo que más allá del talento individual y de la evidente química en la pantalla, lo que realmente conectó a Can y Demet con el público y lo que hizo que Erkenci-Kuş fuera tan exitosa, fue su conexión, su complicidad, su respeto mutuo y su conexión. Se complementaban a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. Se veían cómodos juntos, se notaba la confianza y la admiración mutua en cada
gesto, en cada mirada. Y eso, señores y señoras, es algo que no se puede fingir, algo que nace del corazón y que se transmite a través de la pantalla. Se notaba que se divertían grabando juntos, que disfrutaban compartiendo el set, que se apoyaban en los momentos difíciles y que celebraban juntos los éxitos. A lo largo de los 51 episodios de la serie, tuvimos momentos inolvidables, escenas que nos hicieron suspirar, reír, llorar y emocionarnos hasta las lágrimas. Las escenas en la playa con el sol besando sus pieles y el mar de fondo, fueron pura magia. Las escapadas románticas, llenas de aventura y de pasión, nos hicieron soñar con un amor así. Las peleas y las reconciliaciones, con sus diálogos llenos de intensidad y emoción, nos recordaron que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar los obstáculos. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, una experiencia catártica que nos hacía olvidar los problemas del día a día y nos transportaba a un mundo de fantasía y romance. Y por supuesto, las escenas de comedia con las ocurrencias de Sanem, los enredos de Khan y la complicidad de ambos, nos hacían reír a carcajadas. La forma en que Khan y Demet se relacionaban, sus bromas y su complicidad, nos hacían reír a carcajadas. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían con una sola mirada, nos demostraba que el amor verdadero es también una fuente inagotable de alegría y de diversión. Pero no todo fue color de rosa, como en cualquier relación, incluso en las de ficción, hubo momentos difíciles y desafíos. Hubo rumores, especulaciones y hasta cierto punto controversias. Los medios, como siempre, estuvieron atentos a cada paso de la pareja, buscando confirmar o desmentir rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo y de especulación. Y aunque nunca se confirmó oficialmente una relación romántica, la verdad es que el cariño, la admiración y el respeto que se profesaban era evidente y eso alimentaba la ilusión y el deseo de los fans. La presión mediática, los horarios extenuantes de rodaje, las críticas de algunos sectores y las expectativas del público fueron factores que sin duda pusieron a prueba la relación entre Khan y Demet, tanto en la ficción como fuera de ella. Después de Erkencikus, tanto Khan como Demet siguieron cosechando éxitos en sus carreras. Khan con proyectos internacionales como Viola come il mare y Sandokan, demostrando su versatilidad y su capacidad para conquistar nuevos públicos y demostrar su talento y profesionalidad. Khan con su carisma y su dedicación, supo reinventarse y adaptarse a nuevos retos, consolidando su posición como uno de los actores más cotizados y reconocidos a nivel mundial. Demet, por su parte, ha participado en varias series y películas, como Dodune Kaderindir, Anfara y Taktikler, consolidando su lugar como una de las actrices más queridas y reconocidas en Turquía y demostrando su talento actoral, su capacidad para interpretar personajes complejos y su versatilidad. Demet, con su talento, su belleza y su carisma, ha sabido ganarse el corazón del público y convertirse en un referente para las nuevas generaciones. Y aunque sus caminos se han separado profesionalmente y sentimentalmente, la huella que dejaron juntos en Erkencikus sigue viva en la memoria de sus fans. Las redes sociales son un claro ejemplo de ello, ya que los fanáticos siguen recordando y celebrando los momentos inolvidables de Khan y Demet. Fotos, vídeos, montajes, homenajes. Todo un universo dedicado a esta pareja que, aunque ya no estén juntos en pantalla ni en la vida real, siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Las comunidades de fans, los grupos de discusión y los foros online siguen activos y siguen generando contenido relacionado con Erkencikus, con Can Yaman y con Demet Özdemir, demostrando que el amor que sienten por ellos es incondicional y que la serie sigue siendo un fenómeno de masas. Además de su talento individual y su química en pantalla, creo que lo que también hizo que Khan y Demet fueran tan queridos fue su cercanía con el público. Ambos son personas muy accesibles, que se preocupan por sus fans y que no dudan en compartir detalles de su vida personal a través de sus redes sociales. Khan y Demet siempre han demostrado un gran cariño y respeto por sus seguidores, respondiendo a sus mensajes, interactuando con ellos y participando en eventos y actividades organizadas por los fans. En las entrevistas siempre se han mostrado agradecidos por el apoyo incondicional que han recibido. Y de alguna manera, eso también contribuyó a fortalecer el vínculo emocional con sus seguidores, creando una comunidad de fans leal y apasionada que los sigue en cada uno de sus proyectos. Ahora hablemos de algunos secretos y anécdotas que quizás no sabías. Por ejemplo, se rumorea que durante el rodaje de Erkencikus, Khan y Demet pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, ensayando, practicando escenas,
compartiendo momentos de complicidad o simplemente disfrutando de su compañía. Se dice que para construir y fortalecer la conexión entre ellos, se dedicaban a charlar, a conocerse mejor, a compartir sus experiencias y a crear una atmósfera de confianza y amistad que se reflejara en la pantalla. También se dice que se apoyaban mutuamente en momentos difíciles, como cuando tenían que enfrentarse a la presión de los medios, a las críticas de algunos sectores o a las exigencias del rodaje. Otro detalle interesante es que, al parecer, Khan fue quien impulsó a Demet a participar en la serie. Él creía en su talento, en su potencial y estaba seguro de que harían un gran trabajo juntos y que conectarían con el público. Y vaya si tenía razón. La verdad es que ambos hicieron un dúo perfecto y gracias a ellos Erkenci-Kuş se convirtió en el éxito rotundo que fue. Se dice que Khan, al ver el talento y la energía de Demet, la animó a presentarse al casting y la convenció de que era la persona ideal para interpretar a Sanem. Y gracias a esa confianza y a ese apoyo, Demet aceptó el desafío y demostró su valía, consolidando su carrera y conquistando el corazón de millones de personas en todo el mundo. También hay anécdotas sobre las bromas que se gastaban en el set, las risas incontrolables durante las grabaciones, las salidas en falso, los momentos de distensión y la buena onda que reinaba entre el equipo. Se dice que el ambiente de trabajo era muy agradable y que todos los miembros del equipo se sentían como una gran familia. Khan y Demet, con su naturalidad y su buen humor, eran los que más animaban el ambiente, contagiando a todos con su alegría y su entusiasmo. Todo eso contribuyó a crear un ambiente de trabajo agradable, a que la serie fuera tan divertida y entretenida, y a que se creara una sinergia entre todos los miembros del equipo, que se reflejó en el éxito de Erkenci-Kuş. Y no podemos olvidar las campañas publicitarias que realizaron juntos, los eventos a los que asistieron, las entrevistas que concedieron y las portadas de revistas que protagonizaron. Todo esto sirvió para consolidar su imagen como una pareja mediática, para aumentar la popularidad de la serie y para generar aún más expectación entre los fans. Khan y Demet, con su belleza, su carisma y su elegancia, se convirtieron en un referente de estilo y en una fuente de inspiración para muchos. Su presencia en las revistas, en los eventos y en las redes sociales generaba un gran impacto y aumentaba la visibilidad de Erkenci-Kuş en todo el mundo. En resumen, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kuş es una historia de éxito, de talento, de química, de amor y de amistad. Una historia que nos regaló momentos inolvidables, que nos hizo soñar, que nos emocionó hasta las lágrimas y que nos demostró que a veces, la magia de la ficción puede traspasar la pantalla y convertirse en realidad. Una historia que, aunque ya ha terminado, seguirá viva en nuestros corazones y en nuestra memoria por siempre. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos revivido esos momentos mágicos, hemos analizado la química innegable, hemos desenterrado algunos secretos interesantes y hemos celebrado la magia de Erkenci-Kuş y la conexión especial entre Khan Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre ellos? ¿Tienen algún momento favorito de Erkenci-Kuş que quieran compartir? ¿Qué les pareció el personaje de Khan Divit? ¿Y el de Sanem? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, saber sus opiniones, debatir con ustedes y conocer sus experiencias. Gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional, por su entusiasmo y por ser parte de esta comunidad. No olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.